Buenas, en este tutorial se va a explicar cómo se nombran las distintas válvulas distribuidoras. En primer lugar, podemos observar en la pantalla que tenemos 4 tipos de válvulas distribuidoras. Claro, nosotros para poder pedirlas en un almacén o para poderlas identificar necesitamos saber su función y cómo se denominan. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que saber para ver cómo se denominan es el número de posiciones que tienen, porque las válvulas distribuidoras se identifican por el número de vías y por el número de posiciones que tiene. En el primer caso vemos que tenemos una válvula de 3 vías, 2 posiciones. ¿Por qué esto de las 3 vías y las 2 posiciones? Las posiciones las podemos ver en el símbolo por el número de cuadrados que tiene el símbolo. En este caso tenemos uno, el que estoy indicando ahora, y tenemos el segundo, que es este otro que estoy indicando ahora. Entonces, en este caso podemos ver que esta válvula tiene 2 posiciones. Si viéramos las demás válvulas, todas las válvulas tienen 2 posiciones, pues tienen solo 2 cuadrados. Más adelante, en otro video tutorial, veremos más tipos de válvulas donde puede haber 3 posiciones, ¿de acuerdo? O 4 posiciones. Para el número de vías, en esta primera válvula que estábamos antes, podemos decir que el número de vías son la cantidad de tubos o de conexiones que hay en uno de los cuadrados, tanto por arriba como por abajo. En este caso hay 3 conexiones, 1, 2 y 3. Entonces esta válvula podríamos ya decir rápidamente que es una válvula de 3 vías, 2 posiciones. Si hiciéramos lo mismo con las otras válvulas, podríamos ver que en esta otra válvula las vías serían 5, porque tenemos 3 aquí más 2 aquí, serían 5 vías, 2 posiciones. En el tercer caso sería de 3 vías, 2 posiciones, y en el cuarto caso sería de 5 vías también, 2 posiciones. Los tubos que entran en izquierda y derecha de la válvula, esos no se consideran vías de la válvula distribuidora, ¿vale? Vamos a ver que los elementos que están a la izquierda o a la derecha de la válvula son elementos de accionamiento. Pero antes de ver estos elementos de accionamiento, tenemos que ver que las vías se les da un nombre para poderlas identificar a la hora de conectar y soltar los tubos y para saber qué funciones hacen. En las válvulas, el número 1 se utiliza para la entrada de presión, para lo que es la alimentación, donde metemos el aire, ¿de acuerdo? Las salidas 2 o 4 y 4, ¿vale?, se utilizan para los actuadores. Normalmente los números pares se utilizan para la salida de los actuadores y vienen en la parte superior, 2 o 4. En la válvula de 5-2 vías, como será utilizada para un cilindro de doble efecto, pues tenemos 2 salidas. En las válvulas de 3 vías, pues como solo tenemos una salida, porque son o para un cilindro simple efecto o para utilizarlas como sensores. Las salidas que tienen números impares, 3 y 5, son los escapes a la atmósfera. Como veis en este caso tenemos 2 escapes, como veis en este caso tenemos solo un escape. Entonces, queda, para resumir, la entrada de presión sería 1 siempre, las salidas serían los números pares y los escapes serían los números impares. Hablando de los accionamientos, como os he dicho antes, vemos en este caso que tenemos un accionamiento mecánico, que es un muelle que hace que la válvula siempre vuelva a una posición. Eso significa que la válvula va a ser monoestable, solo va a tener una posición estable, que va a ser esta. Y en su posición estable, en este caso, es una válvula normalmente cerrada, porque el aire no lo deja pasar, como podéis estar viendo. Y en el otro lado tenemos un pilotaje, y en este caso el pilotaje, el accionamiento, que se llama en neumática pilotaje, es neumático. Y la denominación de este pilotaje es 12. ¿Por qué es 12? Porque cuando lo pilotemos va a dejar pasar el aire de 1 a 2. En el caso de la válvula de abajo también es 12 porque va a dejar pasar el aire de 1 a 2, pero en el otro caso ya no tenemos un muelle y tenemos un pilotaje que se llama 10, porque cuando lo pilotamos en este sentido el 1 se queda taponado.
Una válvula que tiene dos pilotajes, uno en un lado y otro en el otro extremo, que no tiene muelle de posición al mismo sitio siempre, se llama biestable, porque tiene dos posiciones estables. Puede estar tanto en esta posición como en esta posición si no se la toca o no se la acciona. Bien, y lo único que nos queda es que también las válvulas, aparte de ser accionadas neumáticamente, van a poder ser accionadas eléctricamente, que lo veremos en un posterior curso llamado de electroneumática. Bueno, pues con esto se le da una aproximación al nombre y nomenclatura de las válvulas distribuidoras.